Cordial saludo. Nuestros nombres nosotras somos Sara Ceballos y Valeria Berrocal Mercado. Y venimos aquí a explicarles una guía de diseño de Grand Couple Heat Pump, que es una aplicación de geotermia. Bueno, de la geotermia o esta energía es la que proviene del calor de la Tierra. Tiene diferentes aplicaciones de acuerdo a la temperatura que se tenga en el suelo. Hay diferentes tipos de temperaturas aprovechables, debido a que esta es una de baja de temperatura, entonces es de baja entalpía, y es una aplicación que se da en los hogares. El sistema más utilizado para este tipo de aplicación es vertical, como se muestra en la figura. Bueno, cuando se habla de un sistema de bomba de calor vertical, lo que se busca es determinar la profundidad de la perforación. Para ello necesitamos una serie de datos y hay diferentes metodologías para llegar a esta respuesta final. Entre estas metodologías, y las vamos a mencionar un poco todas, hay un software desarrollado por una universidad que se llama Software Grand Source Heat Pump System Designer, unas hojas de datos que si ya tienes como un fabricante en específico, utiliza las hojas de datos de ellos y los cálculos de Michael Phillips que están contenidos en un documento donde él explica las fórmulas y se extrapola a una hoja de Excel. Bueno, esta va a ser la tabla de contenidos. Primero explicar un poco de la carga térmica y zonas de carga, las propiedades térmicas del subsuelo, la resistencia a la tubería y perforación, datos técnicos de la bomba de calor, tubos, longitud de la perforación, que serían los resultados como se mencionó anteriormente. Listo, entonces para la carga térmica y las zonas de carga vamos a hablar. Primero tenemos la determinación de esta carga, que es un paso muy importante para poder dimensionar el sistema geotérmico. Tenemos que garantizar que se tenga suficiente poder para alcanzar las temperaturas que deseamos en caso de enfriamiento y que el sistema no esté sobredimensionado para que no se causen costos adicionales. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta las diferentes fuentes de calor sensible que se convierten en cargas de enfriamiento. Pueden ser eléctricas, biológicas, radiactivas, la conducción de calor que se genera por el exterior o infiltraciones convectivas de calor. Mientras que el calor latente, que es un calor de fusión o vaporización en un espacio, lo tenemos en cuenta en cuartos fríos, donde va a haber congelación de agua, o en cuartos fríos con mucha humedad, donde hay condensación o congelación. Por último, tenemos los métodos para el cálculo de las cargas. Entonces, teniendo en cuenta las distintas fuentes de calor para un espacio, nosotros utilizamos métodos de diferencia de temperatura total equivalente o factor de carga de enfriamiento, método de fusión de transferencia o un balance de calor. Bueno, ahora las propiedades térmicas del subsuelo. Normalmente, antes de pasar a este tema, normalmente las metodologías que se mencionó anteriormente tienen en cuenta la capacidad calórica del cuerpo, su volumen, el nivel de aislamiento de las paredes, y se hace una serie de cálculos, un balance de energía para saber cuánta energía sale, cuánta energía entra, y tener la carga térmica en cuestión de kilovatios hora, o si se tiene energía o en potencia. Bueno, esta determinación de las características del subsuelo es muy importante porque con ellos esto nos va a determinar como que el dimensionamiento y cuánto vamos a necesitar para nuestra aplicación. Hay distintos métodos químicos, físicos, sismológicos para determinar estas variables. La Asociación de Refrigeración y Calefacción de los Estados Unidos tienen como un handbook donde te explican cómo hacer los tests para determinar las características que voy a mencionar a continuación. El tipo de roca y porosidad. Esta es importante porque determina la velocidad en cual el agua puede infiltrarse a través de esta. Entonces se puede utilizar o se puede sacar de tablas o directamente utilizando la ley de Darcy. La conductividad térmica se halla por medio de este test. De igual forma, si no se tienen como las herramientas para realizar esta evaluación, ya hay datos tabulados y hay mapas de
de conductividad térmica a lo largo de los diferentes países, ya depende del rigor que tenga cada nación de investigación con respecto a sus suelos. La capacidad calorífica que define la energía que se puede extraer de cada unidad de peso o volumen de roca en el pozo, y esta nos va a decir el potencial geotérmico del mismo. Esto depende del tipo de roca. Entonces aquí vemos la densidad y la capacidad calorífica. Esas dos propiedades van a ser importantes por lo de ahora a continuación. El potencial geotérmico nos dice cuánto se puede aprovechar en el reservorio por metro del mismo. Aquí está la fórmula para calcularlo. Ahora, como les dije anteriormente, vamos a necesitar la capacidad calorífica y la densidad para hallar una propiedad que se llama difusividad térmica. La difusividad térmica a veces se puede hallar por medio de los test obtenidos, sin embargo, cuando no se puede, hay tablas y programas que permiten. Y para ello necesitamos estos valores para calcularla. Si no, hay el programa que les mencioné anteriormente, el de Graph Calculator, lo hace cuando tú tienes los valores de humedad y demás valores que ellos te hacen como una recomendación de cuál utilizar dependiendo al tipo de suelo que se tenga. De igual forma, de aquí rescato tres valores importantes: conductividad térmica, difusividad térmica y la temperatura no perturbada, que es la temperatura del subsuelo que no se ve afectada por la temperatura de la atmósfera. Bueno, Listo. Ahora, para la resistencia de la tubería y la perforación, vamos a hablar más que todo del relleno de espacio anular de la perforación. Entonces, ¿qué pasa con este relleno? Él garantiza la ausencia de espacios huecos y además es determinante en el nivel de cuánto podemos aprovechar de esta energía geotérmica. Este relleno se puede hacer por dos formas. Inyección, que consiste en que el relleno se rellena desde el fondo de la perforación, ¿cierto? Y se utiliza una bomba de inyección instalada a través de los centros. Y el vertido por gravedad, que mediante este procedimiento el material de relleno es vertido desde la superficie mediante una tolva canalizada por la boca de la perforación y llega hasta lo más profundo, obviamente utilizando el efecto de gravedad como el nombre lo indica. Entonces, es habitual que en los rellenos se utilice grava fina, pero es eh, mala, digámoslo así, en el sentido de que puede generar huecos. Entonces, lo mejor es utilizar mortero, que en su mayoría es una mezcla de agua, bentonita y arena que favorece el intercambio de calor entre las paredes de la perforación y los tubos. Como podemos observar aquí en esta gráfica, tenemos un promedio ponderado de qué es lo que utilizan los fabricantes de morteros, o sea, cuáles son los componentes que más utilizan, como el silicio, el cemento y el carbonato. Y esto hace que tenga unas ventajas de que genera una mezcla altamente fluida y cohesiva, también que es muy resistente a las sales y que es más exenta de segregación, además de que tiene bajo contenido en sales y es excelente en el sellado, que mantiene esa conductividad. bueno, ahora vamos a conocer los parámetros que necesitamos de la bomba de calor ya como tal, que es el sistema de compresor, evaporador, condensador y válvula de expansión. Bueno, como se mencionó anteriormente, hay diferentes metodologías para, para el cálculo de esta. Voy a explicarles un poco la que utiliza EcoForest, la cual es una empresa española líder en el mercado de calefacción de biomasa renovable y es el único fabricante español de bombas de calor geotérmicas. Entonces lo que ellos hacen es que calculan la demanda de refrigeración en kilovatios con algunos de los métodos que se mencionó anteriormente. Se define la temperatura de captación, se define la temperatura del sistema de emisión y teniendo lo anterior, ellos tienen como, depende de tu bomba de calor la bomba de calor que tú vayas a escoger, ellos tienen unas datasheets de cada bomba. Entonces esas bombas tienen unas gráficas.
En esas gráficas con los valores anteriores, o sea, con la carga térmica, tú puedes encontrar la velocidad del compresor en por unidad a la cual se va a atender la demanda. Con la velocidad del compresor se obtiene el COP y el consumo eléctrico. Y ya con estos valores ya puedes hallar la longitud de los pozos y la potencia a extraer de la captación. Como método adicional, hay software que facilitan el cálculo, hay unos más rigurosos que otros. Un software puede ser una hoja de Excel se utilizó para explicar algunas cosas en esta guía de diseño. De igual forma, el GSHP Calc, que fue el software que también vamos a explicar un poco, que para utilizarlos, el software GSHP Calc, se utiliza distribución de las zonas de carga, se necesitan de igual forma las temperaturas de entrada del agua, entonces se recomienda que sea de 11 a 19 grados para enfriamiento. Se recomienda realizar el test de propiedad técnica del suelo que se mencionó para hallar el rendimiento del agua, la conductividad térmica, la difusividad térmica y la temperatura no perturbada. De igual forma, hay mapas donde se pueden hallar los valores. Y aquí están los valores de sugerencia de los flujos óptimos. Entonces, con los datos listados anteriormente, el programa te ofrece como una lista de bombas de calor de diferentes fabricantes. Tú escoges uno de ellos y el programa por defecto lo que hará fue que escogerá la unidad más pequeña que te supla la de los requerimientos de enfriamiento. De igual forma, tú puedes cambiar de fabricante para comparar el rendimiento entre una y la otra. Entonces, de la bomba, ¿qué valores voy a necesitar? Voy a necesitar la eficiencia del motor y la cabeza. La bomba es un motor convencional jaula de ardilla. En la normativa colombiana se listan datos, en la NTC 2050 se listan datos de corriente, voltaje con sus respectivas eficiencias que me permiten conocer e ingresar los valores requeridos. Entonces yo pongo acá y él me hace todos los cálculos. Entonces así es como luce el programa. De igual forma, él aquí también tiene tablas incluidas donde te listan eficiencias. También, para hacer el cálculo de la bomba, él tiene en cuenta las pérdidas del tubo en U, que son las pérdidas por el régimen del fluido, ¿no? Que se choca contra las paredes y demás. Entonces, dependiendo pues, el volumen de agua, también tienes tablas para conocer la cabeza de pérdida en el tubo en U. Ahora, en el intercambiador de calor, para los tubos, el polietileno de alta densidad es el material más utilizado. Entonces tú vas a las empresas que realizan tubos, las más famosas en el mercado, y ves cuáles son las características del tubo, el diámetro que vas a escoger, y tú puedes conseguir diámetros entre 1, un cuarto, un medio y 3/4 de pulgada. Tú vas a enlistar aquí el diámetro del tubo en la tablita de datos de entrada y en la perforación tú puedes escoger el diámetro que tú desees. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta de que esa perforación la puedan trabajar la empresa que te va a desarrollar esa parte del proyecto. Lo más común es encontrar entre 4 y 6 hinchas de, de distancia, pues de diámetro, perdón. La tubería estandarizada, las tuberías ya están estandarizadas y por eso se puede considerar, ya se conoce su resistencia térmica, eso ya te lo da todos los fabricantes. Entonces aquí te permite, por ejemplo, escoger el tipo de arreglo que quieres, si quieres doble NU, si quieres un tipo B, tipo C, un BC, y ahí ya de ahí calcula como que la distancia, el flujo, el régimen del fluido siempre se espera que sea turbulento, y aquí me va a dar los valores de acuerdo a los datos que yo suministré. En el mortero se debe conocer la conductividad térmica del mismo, pero como Sara explicó anteriormente, se suele utilizar una mezcla de bentonito de sodio y arena de sílice, lo cual ya está muy estandarizado, entonces se conoce cuál va a ser la conductividad térmica del mortero.
Ahora, ¿qué vamos a hallar en los resultados? Entonces, como lo mencionamos al principio, lo que nosotros vamos a encontrar bueno, y este programa nos va como a mostrar cuáles fueron, eh, como por cuál fue el transcurso de las variables que tuvimos que tener en cuenta. Las temperaturas, los flujos, la carga, las propiedades del subsuelo, la perforación, la separación entre tubos, la información de la bomba, y ya, yo le doy calcular y él me arroja esto. Entonces ya tengo las temperaturas de entrada y salida, tengo el diámetro del tubo, tengo la separación, tengo la conductividad del mortero, el diámetro de la perforación, información de la bomba, cuál va a ser la demanda cuando sea enfriamiento, sea calentamiento, eh, las, las características del subsuelo, conductividad térmica, la temperatura, la difusividad térmica. Y ya aquí me dice que para un enfriamiento necesito una longitud de 1910, 64 metros por, por pozo. Y para calentamiento 1040 metros, 35 metros por pozo. Entonces, él dice la longitud mínima con un movimiento mínimo de agua son de 2.320 metros, 78 por pozo, por perforación. Listo. Entonces, con estos datos que nos arrojó y que nos contó nuestra compañera Valeria anteriormente, con el Excel que les hablamos, se calculan más que todo la perforación del pozo y con esto calculamos cuántas perforaciones tenemos que hacer. Eso es a criterio del diseñador. Entonces, es normalmente entre 100 y 200 es lo, digamos, máximo que podría llegar a tener la perforación. Entonces, si tú tienes más de ahí, ya decides si pasas a 2 o 3 perforaciones dependiendo de cuántas quieras. Entonces, en el caso de calefacción, ponemos la potencia que nos arroja, cambiamos las propiedades del suelo, como nos decía, que son muy importantes, y cambiamos los términos del diámetro y todo lo que necesitamos. Eso nos lo arroja el sistema en centímetros y nosotros lo pasamos a metros y lo metemos aquí normal. Y nos arroja una longitud para calefacción de 222 metros y para refrigeración de 332. Entonces, ¿qué pasa? Ahí podemos decidir. En la refrigeración podríamos hacer 2 o hasta 3 perforaciones más si deseamos, pero como mínimo 2 para poder tener más o menos entre 150 y 160 metros de perforación. Y en calefacción sí es mejor hacer las dos de una vez porque se nos sobrepasan los 200 metros. Y con eso tendríamos la longitud de la perforación. Y recordar que buscar siempre tener el mínimo número de perforaciones porque eso es bastante costoso. Y bueno, esta fue como una guía de diseño para una aplicación de geotermia somera de baja temperatura. Espero que hayan entendido y muchas gracias. Muchas gracias.